Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanquiazul. En el día de hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de traerles desde hace muchísimo tiempo. Como bien sabéis, soy sociólogo y también me encanta el análisis de datos. Y siempre tengo muchas preguntas en mi cabeza. Y desde hace mucho tiempo tengo varias preguntas. ¿Somos una expedición carros? ¿Qué días solemos jugar más en el Heliodoro? ¿Qué días se nos suele dar mejor? Preguntas relacionadas con el estadio. Así que me puse manos a la obra, recolecté toda la información y todos los datos y os los traigo en el día de hoy. Vamos a analizar el aforo del Heliodoro desde la temporada 2016-2017 hasta la temporada pasada. Todos los datos, resultados, días, absolutamente todo. Así que sin más dilación, empezamos. Arrancamos con la temporada 2016-2017. Como vemos aquí, esta es un poco la dinámica que voy a seguir en cada una de las campañas. Por un lado, un gráfico en el que se refleja el porcentaje de aforo según las jornadas en casa, en azul el porcentaje de aforo del Heliodoro en esa jornada, y en rojo la posición del equipo en la tabla clasificatoria para ver si tiene que ver que el equipo esté más arriba o más abajo para llenar más o menos el estadio. Y a la derecha tenemos otra gráfica que refleja los resultados de esa campaña en el Heliodoro Rodríguez López. 10 victorias, 9 empates, 2 derrotas. Muy pocos partidos perdimos esa campaña con Martí, que acabamos jugando playoff y cayendo ante el Getafe en esa vuelta de la final del playoff de ascenso. Y vemos ahí esa gráfica. Es cierto que el equipo no empezó bien las primeras jornadas, pero a partir de la jornada 10 en casa, el equipo tiró para arriba, empezó a ascender en la tabla clasificadora y, como vemos, por ende, el estadio respondió y vimos una buena cifra de espectadores. Pero al comienzo de temporada las cifras fueron bastante pobres, lo que refleja un 51% de ocupación de media en esa campaña, con una media de 10.007 espectadores. Es decir, que es una media bastante baja teniendo en cuenta el aforo del estadio Heliodoro Rodríguez López. Pero aquí podemos decir que la buena dinámica del equipo hizo que el estadio se llenara, algo lógico y normal. Aquí tenemos la temporada 2017-2018. 11 victorias, 8 empates y también 2 derrotas. Muy pocos partidos perdimos en el Heliodoro esa campaña de la mano de Joseba Echevarría. Fuimos, la verdad, con un equipo muy fiable en nuestro feudo y, como vemos ahí, el equipo empezó muy bien. El estadio, la verdad que estaba bastante lleno en las primeras jornadas, pero como vemos, a lo largo de que transcurrían las jornadas y el equipo se caía hasta esa jornada 15 en casa, el aforo fue un poco irregular. Es cierto que un poco de la mano con el rendimiento del equipo, pero es verdad que a partir de la jornada 15 vimos grandes cifras de aforo en el estadio Heliodoro Rodríguez López, también fruto a una buena pequeña racha del equipo. Pero como vemos, 52% de media de ocupación, 11.692 espectadores de media, asciende respecto a la campaña anterior, pero no son cifras especialmente llamativas teniendo en cuenta el aforo del estadio Heliodoro Rodríguez López. Pero como vemos aquí, podemos decir que el equipo, a lo largo de la temporada, con sus vaivenes, pues la afición respondía también en base a el rendimiento del equipo. Continuamos con la temporada 2018-2019. Como vemos aquí, fue una temporada muy irregular en casa. 8 empates, 9 victorias, 4 derrotas. Peores cifras que temporadas anteriores. Vemos que el aforo responde bien a la mal temporada del equipo. De hecho, en la jornada 19, cuando el equipo se jugaba la vida, un 82% de ocupación del estadio. La siguiente jornada, que también jugamos la vida, un 72%. Vemos que en la jornada 12, que el equipo levantó un poquito la cabeza, situándose en la 15ª posición, 63%, pero fue una temporada donde podemos decir que la afición respaldó al equipo en los momentos complicados, porque vemos que gran parte de la temporada estamos en la zona baja de la clasificación. Y bueno, un 42% de media, 44%, y como vemos ahí, 49% de ocupación de media en toda la temporada, 11.301 espectadores. Teniendo en cuenta la irregular campaña y que luchamos por el descenso hasta el final, podemos decir que es una media medianamente decente. Temporada 2019-2020, la famosa temporada del COVID, donde el último partido de la temporada con público fue precisamente en casa contra la Ponferradina. 6 empates,
4 derrotas, 6 victorias, es decir que faltaron partidos en casa por jugar. Son cifras un poco irregulares, también teniendo en cuenta ese comienzo irregular con Aris López Garay, pero como vemos, pues lo mismo, cuando el equipo responde en la tabla clasificatoria, la afición acude más al estadio, como en esa jornada 9, como en esa jornada 3, pero me sorprende ese segundo partido en casa, 79% de aforo, muy buena entrada en casa en ese derbi, es cierto que fue un derbi, pero como vemos, cuando el equipo decae, pues también el porcentaje de aforo decae. Cuando el equipo responde, como en esa jornada 14, que se situaba en la posición 14ª a pocos puntos de playoff, 58% de aforo, más de la mitad, 46% de media de ocupación en esa temporada, 10.571 espectadores, pero no podemos tener en cuenta al 100% estos datos, teniendo en cuenta que faltaron muchos partidos, creo que fueron 4 o 5, por disputarse en el estadio con público. Nos saltamos la temporada 2021 debido a que fue una campaña en la que se disputó la totalidad de los encuentros a puerta cerrada, y vamos a la 21-22, la segunda campaña de Ramis, la campaña que jugamos contra el Girona los playoffs de ascenso a Primera División, y una temporada en la que vemos que, bueno, los primeros partidos habían restricciones. En el momento en el que no hubo restricciones, que fue en el cuarto partido en casa, 55% de aforo, con el equipo yendo cuarto clasificado, y como vemos ahí, pues lo mismo, cuando en la jornada 6 en casa venimos de perder y perdemos un par de posiciones, pues vemos que un 41% de aforo. Cuando ganamos 53, ahí vemos que también tendrá que ver los días, que lo veremos después, pero fue una temporada en la que el equipo estuvo arriba y la afición respondió. Vemos que 72% de aforo en la jornada 12 tiene que ver con restricciones, tiene que ver con que había aforo limitado por parte de las normas que habían con el COVID. Pero fue una temporada donde la afición respondió, 52% de ocupación, teniendo en cuenta los datos respectivos a las restricciones de aforo. 11.963 espectadores de media, 81% en la 17ª jornada ante la Almería. Una auténtica barbaridad ese encuentro donde estaba prácticamente lleno el estadio. En esa temporada, 6 empates, 6 derrotas, 9 victorias. 6 derrotas fueron muchas derrotas, y como vemos ahí, si hubiéramos sido mínimamente regulares como hemos sido en los últimos años, hubiéramos tenido opciones de quedar más arriba, pero fue una temporada donde la afición respondió, y teniendo en cuenta las restricciones, creo que son cifras para mí sobresalientes. Campaña 22-23, ven muchos datos. ¿Por qué? Porque esta fue la temporada en la que cambió todo en el Club Deportivo Tenerife, en el sentido de que se iba a Concepción, llegaba Paulino Rivero. Vamos por partes. 12 victorias, 3 derrotas, 6 empates. Fue una temporada donde ganamos muchos partidos en casa. Fuimos muy buenos en casa, pero fuera de casa la verdad que tuvimos un rendimiento un poco lamentable. Vemos ahí. Fue una temporada donde fue muy irregular. Empezamos la temporada muy mal. Tuvimos vaivenes, subidas, bajadas. Pero bueno, como vemos, en la jornada 11 en casa fue el último partido con Concepción al mando. Como vemos ahí, fue una el aforo pues era bastante irregular, en torno al 50%, luego 35, 30, 38, el equipo la verdad que estaba viviendo una situación complicada en lo deportivo. Fue llegar Paulino Rivero, es cierto que con muchas promociones. El primer partido 73% de aforo, el segundo 67%, el tercero 54%, el cuarto 58%, el quinto 79%. Es verdad que habían regalos de entradas para abonados, pero vemos que el cambio fue radical, 53% de ocupación en el total de la temporada, contando el mandato de Paulino y de Concepción, una media de 12.015 espectadores, pero este es un dato muy relevante. Con Concepción, 45% de ocupación en esas primeras 11 jornadas que estuvo Concepción al mando, una media de 10.293 espectadores. Con Paulino Rivero, en los 10 partidos que estuvo, un 61% de ocupación total. Crece bastante el porcentaje con la llegada de Paulino Rivero, repito, con promociones incluidas, teniendo una media de 13.909 espectadores. Vemos gráficamente que el cambio fue significativo, repito, evidentemente con regalo de entradas, que eso hace que el estadio se llene, pero fueron promociones que alimentaron a la afición y quisieron que se viera un estadio agradable. Vemos que un 38% de aforo es bastante pobre, es mucho menos de la mitad. Así que vamos con la temporada 23-24, que es la última.
Temporada 2023-2024, primer partido contra el Oviedo en casa, 69% de ocupación. El segundo, 82%. Vemos que las cifras son brutales, brutales. 80%, 80%, 84%. Es cierto que el equipo en esas primeras jornadas llamaba mucho la atención, el equipo estaba metido arriba. Vamos a ignorar la gráfica roja, que es esa caída abismal del equipo en la tabla clasificatoria, es un desastre y evidentemente eso pues va de la mano con la caída del aforo. Vemos que cuando el equipo fue cayendo en la tabla clasificatoria el aforo fue disminuyendo, pero teniendo en cuenta la situación del equipo, fue una temporada en la que la afición siguió yendo. Vemos 72%, 75%, 71% en la jornada 12, 65% en la jornada 13. Y vemos que en la jornada 14 en casa, que es cuando más bajo estuvo el equipo, en el puesto 15º, un 55% de aforo. Eso es sorprendente porque en temporadas anteriores, como hemos visto, no hubiéramos llegado al 40%. Por tanto, esa temporada... Es cierto que tuvimos un rendimiento un poco también bueno en casa, con 11 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Tuvimos un 69% de ocupación con una media de 15.235 espectadores. O sea, el cambio es abismal, es increíble. Una temporada en la que se vivieron momentos complicados en lo deportivo, complicados en lo institucional, pero fue un lavado de cara y vimos una temporada donde la afición respondió. ¿Algo tendrá que ver la llegada de la nueva dirección? Pues algo tendrá que ver, evidentemente, porque una temporada como la temporada pasada en lo deportivo, con Concepción, el estadio hubiera estado mucho más vacío de lo que estuvo. Aquí tenemos el número de partidos por día. Jugamos 9 partidos los lunes, estas últimas 8 temporadas. Un partido el martes, 4 partidos el miércoles, un partido en jueves, 19 partidos los viernes, 55 los sábados y 53 los domingos. Por tanto, no podemos responder, porque no hay diferencia significativa estadísticamente, de si jugamos más los sábados o los domingos. 39% los sábados, 37% los domingos, pero es característico y creo que es estadísticamente significativo la cantidad de partidos que jugamos los viernes, 19 partidos, el 13%. Jugamos mucho más los viernes que los lunes. Y tú te preguntarás, ¿qué día suele rendir mejor el Tenerife? Vamos a verlo. Aquí tenemos los resultados por días de la semana, de izquierda a derecha. Los lunes, el 89% de los partidos que hemos jugado los lunes los hemos ganado. Los miércoles, 25% de victorias, 25% de empates y la mitad de los partidos los hemos perdido. Los miércoles no es un día que se nos dé muy bien, que digamos. Los viernes, que hemos jugado bastantes viernes, hemos ganado prácticamente la mitad de los partidos los viernes, 49%. Hemos tenido un 31% de empate y un 20% de derrotas. O sea, perdemos muy poco los viernes. Tenemos una cifra de prácticamente un 80% de los partidos que hemos jugado los viernes no los hemos perdido. Los sábados, la mitad de los partidos los sábados, no sé por qué, también los hemos ganado. El 31% lo hemos empatado y 20% de derrotas. O sea, cuando el Tenerife juega un sábado, hay un 20% de probabilidad de que pierda. Al igual que los domingos, es decir, en los domingos ganamos menos que los sábados, empatamos más que los sábados, pero solo tenemos un 19% de derrotas. Por tanto, no podemos decir que se nos da mejor los sábados o los domingos, no tiene sentido, pero vemos que los datos reflejan, no significativamente, que se nos suele dar mejor los viernes y los sábados en cuanto a victorias se refiere que los domingos. Pero repito, no tiene nada que ver. Y esto es muy importante. Vamos a ver el porcentaje de ocupación en base a la posición del equipo para ver si somos una afición subecarros o no, si somos una afición que apoya en los momentos complicados o no. Como vemos, evidentemente, solo hemos tenido un partido que hemos estado segundos, la verdad que es triste en estas últimas 8 temporadas, solo un partido en el que hemos estado segundos, un 82% de ocupación. Estando terceros, un 52%, es llamativo. Estando cuartos, un 62%, pero como vemos, no somos una afición subecarro. Somos una afición que tiende a prácticamente ser fiel, un número fijo de la afición. La mitad del estadio está prácticamente completo. Siempre son 10.000, 11.000 espectadores habitualmente. Es cierto que cuando vamos decimosexto, decimoséptimo, pues ese porcentaje disminuye, pero como vemos, somos una afición que da igual que el equipo vaya quinto o que el equipo vaya decimosegundo. El estadio tiende a tener un aforo similar. Y aquí tenemos la ocupación según el día. Los lunes tendemos a llenar más el estadio
Es verdad que no es representativo porque hemos tenido menos lunes que sábados y domingos. Los martes un 41%, los miércoles un 40%, los jueves un 48%, pero es cierto que los sábados ligeramente por encima, un 2% que el domingo, tiende a tener más espectadores el estadio. Pero como vemos, los martes, los miércoles son los días que menos llenamos el estadio. Es normal, días laborables seguramente, o al día siguiente mucha gente tiene que trabajar. Me sorprende los jueves, que es el partido que jugamos el jueves, llenamos prácticamente la mitad del estadio, y los viernes un 46%. Y aquí tenemos la comparación de media y de ocupación entre la etapa de Concepción y la etapa de Paulino. Repito, a mí no me ha pagado nadie, yo no estoy a favor de nadie, pero me parece llamativo. Yo cuando trato datos, trato de comentar lo más llamativo. Y teniendo en cuenta que Concepción ha tenido más partidos y más datos que Paulino, pero es que es muy llamativo que los encuentros de Concepción en estas 7 temporadas que estuvo, 10.956 espectadores de media, Paulino 14.617. En una temporada que fue la pasada, donde hubo momentos lamentables, donde no se hicieron muchas cosas bien, pero aún así la gente respondió, y creo que también tendrá que ver con la iniciativa que ha tenido el club de alentar a que el estadio se llene. Creo que me parece fundamental eso. 48% de media de aforo con Concepción, 64% con Paulino. Por eso digo que creo que la afición está respondiendo también fruto a que el club ha alentado con diferentes formas o con diferentes fórmulas a llenar más el estadio, y me parece muy bien, y este dato lo refleja. Y lo vemos en esta gráfica. A partir de la línea roja a la derecha es el aforo con Paulino Rivero al mando. Repito, parece que me está pagando Paulino. A mí no me ha pagado nadie, pero es que es llamativo viendo la gráfica. Cuanto menos es llamativo. Vemos en las últimas 2 temporadas con Concepción ese pico alto fue en un derbi, y a partir de ahí un pico bastante bajo de media de espectadores. Y con Paulino vemos que tenemos picos muy altos, también con el equipo yendo en la parte alta de la clasificación, pero cuando el equipo no iba bien, que estaba en mitad de tabla, la verdad que el estadio respondió bien y tuvimos grandes porcentajes de aforo. Y por último, esto me parece bastante guapo, equipos que más llenan el Heliodoro Rodríguez López. Como vemos ahí, el equipo que más lo llenó, porque solo ha venido una vez en estas últimas temporadas, ha sido el Español. Me sorprende que equipos como el Leganés, el Zaragoza e incluso el Barça B llenan bastante el estadio. Una media de 12.000, un poquito más de 12.000 espectadores. La Cultural Leonesa la temporada que vino también llenó bastante el estadio. El Burgos también ha llenado el estadio en las 3 temporadas que ha estado viniendo al Heliodoro. El Racing de Ferrol también es un equipo que me ha llamado la atención. El Mirandés, el Alcorcón, y se quedan fuera equipos también que yo creo que me sorprenden que no estén en esta gráfica. Pero como vemos, estos son los equipos que más han llenado el Heliodoro Rodríguez López. Pues nada, señores, espero que os haya gustado este vídeo, espero que les haya resultado entretenido. A mí me ha encantado hacerlo, sacar los datos, sacar las cosas. Repito, parece que al final me pagó Paulino o algo para que alabara su gestión, pero no. Pero es que me parece cuanto menos llamativo la respuesta que ha tenido la afición en estas últimas temporadas, sobre todo con la llegada de Paulino Rivero al mando del Club Deportivo Tenerife, y podemos responder que no somos una afición subecarros. Evidentemente, cuando el equipo va bien, tiende a que el estadio se llene más, pero somos una afición que tiene un número fijo de aficionados que tienden a ir al estadio de media, y cuanto mejor, incluso peor esté el equipo, cuando el equipo está pasando por situaciones complejas, la afición está ahí respaldando. Es normal, es un comportamiento muy normal respecto al resto de aficiones. Por tanto, no considero estadísticamente que seamos una afición subecarro. Y también de decir que, bueno, que cada vez más se está llenando más el estadio, cada vez más es normal tener una media de 14.000 espectadores, y eso no deja de ser bueno tanto para los futbolistas disputando el propio partido como para el club. Así que esperemos que sigamos llegando al Heliodoro, que cada vez seamos más y que sea habitual ver 14.000, 15.000, 16.000 espectadores en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Poned en los comentarios qué os parece este vídeo, nos vemos en el siguiente.